Preferizo continuar caminando. A ver. El Rodamón va continuar caminant per la carretera i va trobar una petita casa i es va quedar dormint. Quan encara era fosc va continuar caminant altra vegada i la mateixa noia, sense abric, es va apropar una altra vegada. Si no camines gaire de pressa, fem una mica de camí amb tu. Aquesta carretera és una mica solitària. ¿Y la pulmonía? M'he mort aquest matí. Sí. El siguiente día no se pudo levantar de la cama. Estaba muy desvanecida. El doctor la chequeó, le hizo un chequeo y le dijo que tenía una debilidad muy inexplicable, sin vómitos ni nada. Era algo raro. Cada día que pasaba se deterioraba más. Cada día más se ponía peor y no encontraba qué era lo que tenía. Era como... Señora, vente, que todos podemos matar. Que no todos podemos matar a una persona. ¿A que sí? Todos podemos matar. Que no, qué terco eres. ¿Cuánto estás dispuesto a apostar? No ha pasado en la arena, no creo en eso. ¿Vas a decir que no apostarás una moneda de 10 céntimos para demostrar que no eres un asesino? ¿Estás de broma? Estaba esperando, has tardado mucho. Vengo a terminar con la apuesta. He perdido una apuesta. Nunca he dicho eso. ¿Quién era ese hombre que acaba de salir? Un tal señor Pute, un hombre muy raro. No paraba de contarnos sus enfermedades. Cuando vio, salió corriendo. Porque él diría que había visto a un fantasma. Yo no sé nada. Me han dicho que los perros le causan terrible terror. Pero a veces es muy triste que una persona pueda morir trágicamente. Esposa muerta. Déjame, yo soy médico, ¿vale? En la mano de la esposa encontraron el dedo que le restaba a la estatua. No le estatua. ¡Hola, mi amor! Hola, cariño. ¿Me estás No, engañando? no te estoy engañando. ¿Por qué están escogidos de la mano? Pero que no es lo que tú crees. ¿Me estás Yo engañando? no te estoy ¡Me engañando. estás engañando con él! engañando con él. ¿Qué haces con mi mujer? ¿Por qué la tocas? Es mía. Elige, él o yo. Que alguien haga. Vamos a dar una vuelta. No, por favor, no. No creo que nos podamos volver a ver. ¿Te esperan en casa? Siempre. Bueno. Yo mañana ya pasaré por mi tienda. Gracias. Se fueron completamente, ella por un lado y Pau por el otro. Y bueno, habían quedado con que Pau iría a ver a Alison a las 6 al día siguiente. Ya fue completamente... Porque la mujer parecía muerta. Tenía la piel muy blanca y estaba pálida, los ojos apagados, sin brillo, el pelo demasiado negro, con cicatrices en el cuello. Perdón, ¿pero qué es esto? ¿Es un disparo? Sí, ¿Y quién te lo ha hecho? no es nada importante. Sí, y si vamos al hospital, porque es que te puedes enseñar cómo morirte. No pasa nada. Pero, ¿qué te ha pasado? Cuéntamelo, por favor. A ver, pues si te importa. ¿A que usted mata a alguien? 20 céntimos. No,
20 céntimos por una vida humana, no tiene sentido. Pero- Es de locos, caballero, no tiene sentido. Pues te va a venir bien el dinero. No quiero yo apuestas, ni menos apuestas de matar una vida humana por 20 céntimos. No quiero. Pero que te va a venir bien. Pero que no quiero. Piénsatelo. Que no quiero. Que te va a venir muy bien. Que te he dicho que no quiero. Has cagado. Un par de días. Justo a esta clase y se pusieron en posición pues para Poner todas las manos en el centro. y de repente se cerraron todas las ventanas. ¡No! ¡No quites la mano! Perdón, me he asustado. Es muy peligroso. Me he asustado. Al asustarse decidieron volver a la fiesta y como vieron que estaba a punto de terminar, Pablo dijo, bueno, pues me despido de mi. Al mudarse la familia nueva, empezaron a notar hechos paranormales. Cuadros cayéndose, gritos y más gritos. Al cabo de un tiempo, Le contaré una historia. ¿Se pregunta por qué la ventana está vieja en pleno invierno? ¿Por qué? Pues porque justo hoy la hermana y la hija de mi tía salieron por esa ventana a cazar. Y los investigadores le echan la culpa al mal tiempo y aún así no han encontrado los cuerpos. Hola, encantada. Espero en haberle. Diuen que si escoltes com se la porta, és millor no obrir per la teva seguretat. Mira con que... Tira, tira, tira. ¿Es tonto o qué? ¿Por qué pillas? ¿Qué explicar? ¿Cómo la explicas? Però què feies fora? Estabas comprando. Ya, no podrías haber explicado, podrías entrar directamente. Mira se me puto, tira, tira, tira. Anava a caminar-hi tota sola per aquesta carretera. Ho porto fent 6 anys. Com que 6 anys és una broma, no? No pot ser. Fa 6 anys un home em va matar a aquesta carretera. I des d'aquell moment no he tornat. I no hi ha cap manera de sortir. Sí, una, però és molt difícil. Hem de matar el senyor, però ell està sempre treballant. No s'ha contat el temps. No, perquè cada dia que passa m'oblido del seu aspecte, del seu rostre. He preparado la comida, porque como sé que tienes cansado de trabajar, pues te serviría de comer. Es tu plato preferido. Pero, ¿seguro que eres Steve? Sí, seguro, soy Steve, el bueno, no Mike el malo. Tengo que confesarte algo. Siempre he sido Mike el malo, y esa bebida estaba envenenada. Ahora esta casa es mía. Ja, ja, ja. Mai es va parar de buscar el disc, però no el van trobar. Fa poc, a l'hort que estan construint, van trobar un barret amb el seu nom. Almenys saben que sigui el que li va passar, el van enterrar. I ara nosaltres, com podeu veure, continuem atrapades en aquesta altra dimensió. Però això és una altra història, molt pitjor que la de Cris. I ens va agradar tant que vam decidir que tornaríem a acampar allà. Mala idea. Quan vam estar totes juntes, vam trobar un home que ens va parar i ens va dir que no era bona idea que ens quedéssim allà, ja que succeeixen coses estranyes i s'escoltaven coses extremes. No li vam fer molt de cas, ja que era un home vell i vam suposar que només ens volia espantar. Ens vam quedar una mica... I els rics es van preguntar de qui era aquell noi. El noi anava vestit de vermell, amb una màscara vermella, però els rics no li van donar importància i van continuar amb la missa. De sobte, el noi va començar a tossir, contaminant l'aire. El cura es va apropar al noi demanant-li que sortís. I mentre el noi obria la porta, el cura va començar a vomitar. Aquí a vivir con mi familia. Yo les he dicho que se quedan aquí y que ya lo decidiré luego contigo. ¿Qué pasa? Que hace cosa de 20 minutos ha llegado tu familia diciendo que también quería venir a vivir aquí. Ya están ahora discutiendo. Escúchame, ¿esto es una tontería o qué? Mira, no te me acerques más. A ver, relajaos, madre mía, aquí que me yo, pues. Madre mía, yo ya no aguanto más, ¿eh?
Al final me voy a tener que ir a vivir debajo de un puente. En mi propia casa.